Señoras y señores, llegamos al tercer bloque para continuar en el programa anecdotario de retorno. Y hoy con un personaje, como lo dijimos, el licenciado Francisco Vinuesa. La escuela cumplió 115 años. Recuerdo que se nos hizo un reconocimiento a todos los alumnos que pasamos por las aulas cuando cumplió 100. Hoy 115, ha pasado rápido el tiempo. Pero en ese tiempo usted ha formado a grandes maestros también. Justino Saavedra, Miguel Guerra, Marta Roballo, Marta Durán, Marta Jaramillo, Rosita Guaján, Aurora Zárate, maestras que le ayudaron mucho al licenciado Francisco Vinuesa. Es conocida como la Edad de Oro porque formaron a cientos y cientos de pomasqueños. ¿Cómo se sentía ahí el licenciado Francisco Vinuesa de tener un equipo de trabajo que se dedicaba el 100% para formar a la nueva juventud pomasqueña? En primer lugar, yo tuve mucha suerte en que me mandaban profesores nuevos, jóvenes, con deseos de trabajar, porque los viejitos ya estamos cansados, pero nunca me faltó la idea de mejorar el establecimiento. Y cuando había algún cambio, alguna cosa, íbamos y los directores provinciales de educación me ponían a ver cómo le va este personal. Me dejaban escoger, pero había cosas que no se podía dar ni saber qué sucedan. Pero con gran suerte también, nunca he escuchado que los profesores de la escuela se han peleado. No, porque lo primero que hacía es sacar a correr, meterles en la dirección, sacar a correr y decir, esto, porque ustedes no piensan. Ya, pero bueno, yo también caí unas 2 o 3 veces a la dirección y su mano era fuerte, su mano era dura. Y nos ponía a los jóvenes que queríamos un poco que desviarnos, salirnos del camino. Ay, güey. Nos jalaba las patillas el licenciado Francisco Vinuesa. Sí, así es, así era. Es que no había cómo hacer más. Mandaba a llamar a los padres, no iban. Los papás no iban, iban las mamás. Y cuando venían, se les avisaba el por qué la llamada de ella, ¿no? Y me decía, señor, pero no le avisará a mi marido estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y las mamás lo que hacían es ocultar, hacían algo procedido, actuaba mal el niño, el papá les pegaba su piso encima de eso, no le daba muchos padres, lo que hacía, casar, ya arreglar, amigos. El alumnado de la década de los 90 de la que yo soy parte, le teníamos miedo a Francisco Vinuesa. Tal vez era un maestro de carácter militar, pero amigo en tiempos difíciles. Por ejemplo, en la década de los 90, usted en el terremoto abrazó mucho a la gente de Santa Rosa porque fue el terremoto que devastó casi a Pomasqui y devastó ese sector. Y yo recuerdo que usted derramaba lágrimas con los alumnos que vivían en el barrio de Santa Rosa. Sí, y yo me fui muy sensible, he sido yo a esas cosas. Será porque sufría también como niño, ¿no? Problemas económicos. En ese entonces, cuando yo era muchacho, era un tiempo caro, porque se terminó la guerra de la guerra mundial, subieron todos los precios y todo era caro. No, la vida era dura, tenían que trabajar. Nosotros, yo como alumno, íbamos a trabajar de carpintería, peluquería, buscar la profesión, pero fue solamente para ayudar, de mi parte, solamente para ayudarme en los gastos. No, en ese entonces la vida era cara. Claro, licenciado, y usted, recuerdo que
armó una campaña de recolección de víveres para entregar a la gente del terremoto del 90. Recuerdo que todos los alumnos íbamos llevando una librita de azúcar, una librita de arroz, todo se recogió para entregar a nuestra gente del barrio de Santa Rosa. Sí, nos metíamos en eso porque los niños de la escuela se morían de hambre también, ¿no? Eso nos apoyaba. Y yo soy de un corazón muy sensible. Nos veníamos, recogíamos, salíamos y me daba pena. Nosotros recogiendo cosas para los alumnos, todo eso, y cuando venían de los poderes públicos a dar los regalos, los primeros que asomaban la gente que tenía plata aquí en el centro. Siempre, ¿no? Los demás, las gentes, Santa Rosa, todo eso, el común, gente que vivía porque sí, no porque es una época muy dura, ellos se dedicaban a trabajar honradamente, que sufrían, y eso me hacía sentirme otro, porque decía, estas cosas son desigualdades de la gente orgullosa, porque venían a regalar, sacaban las gentes, los pobres asomaban ahí. Mientras tanto, otro grupo había de gente pudiente aquí, ¿no?, que iban y recibían. Y no había nada que hacer. Me dolía mucho. Yo, cuando sufre un hombre, por impotencia, me duele mucho. Desde las redes sociales nos escriben, dice, pregúntele de esa época, esos sí eran buenos desayunos escolares. Usted recuerda la década, el gobierno de Sixto Durán Ballén enviaba los desayunos escolares a las escuelas, quintales de arroz, cajas de aceite, costales de granos secos, y en la Escuela del Quiteño Libre se adecuó un espacio para cocinar y nos daban el desayuno escolar en ollas y nosotros teníamos que llevar los platitos. Convérsenos de esa época, porque eso sí era desayuno escolar, licenciado. Era una época dura que el Estado principió a preocuparse por estas cosas, pero era comprometido para el personal docente porque nosotros teníamos que primero conseguir unas ollas grandes, no había. Teníamos que conseguir leña, no había. Yo principié a sacar aquí arriba una quebrada. Había árboles que estaban caídos, casi podridos. Cogí una chaza y sacamos, y me vuelven a reclamar los dueños. ¿Cómo no? Entonces yo les decía, bueno, ¿y quién nos paga a nosotros que hemos ido a sacar eso para que ustedes vean? Claro. Bueno, y terminaba, no faltaba siempre un chiste, terminaba de afuera. La leña servía para hacer el desayuno escolar. Sí, la leña teníamos, salía para sacar, ¿no? Y había gente, teníamos que irnos a buscar el bosque de Licenciado Francisco Vinuesa dice, fue el impulsor de realizar el pase del niño en el pueblo. Sí, el pase del niño, hacían comunidades, familias, todas esas cosas. Y ahí decía yo, les llamaba a las compañeras, ¿y por qué no ponemos? Somos católicos, no estamos yéndonos contra el laicismo. Hacemos una procesión que puede ir toda clase de gente y toda clase de regiones, de religiones. Hicimos, teníamos eso y nos iba bien, porque algunos que no asomaban pero querían salir en las fotos, no, iban llevando botellitos de aguardiente. La Escuela del Quiteño Libre fue potencia en el fútbol. ¿Cuántos campeonatos obtuvo? Ay, el fútbol es un deporte que yo le jugaba desde que salí de la escuela, no así, y cuando vine acá
no había más que hacer. Inclusive hicimos pelotas de trapo para jugar, porque no había quien nos done un balón. Era difícil, pero ahí les daba. El fútbol es un juego casi completo. Había rivalidad con la escuela María Elena Salazar, con las monjitas. Con toditos, con San Antonio, con Calacalí, con Calderón jugábamos. Y nos íbamos bien, porque los guaguas decían, vamos al Calderón, vamos. Y los muchos se quedaban sin almuerzo, ¿no? Yeah. Y en esos encuentros era obligación atender a los deportistas. Nos iban allá, por ejemplo, en Calderón sabíamos, daban pan de leche con dulce. Era un bocado especial, ¿no? Porque donde quiera dan el pan con queso, ¿no? Allá es con dulce. El arquitecto Jacobo Hernández también trabajó en la Escuela El Quiteño Libre, nos dicen nuestros amigos, y fue uno de los impulsores para el básquet en la Escuela El Quiteño Libre. Sí, ya teníamos aquí la escuela en la vieja, ahí teníamos, pero daba pena gastarse más plata. Pero llegó a su esplendor acá ya los triunfos del baloncesto con el arquitecto Jacobo Hernández. Perdón. Llegó ya a coronarse campeón en el torneo intercolegial interescolar con el arquitecto Jacobo Hernández en baloncesto. No. Son gentes esporádicas, cazadores. No había. De repente iba la juventud, les pedía que vaya a entrenar, que vaya o tal, a hacerse de árbitros. Nos dicen también en las redes sociales, dice, los viernes, ¿cómo no recordar? Don Francisco Vinuesa nos llevaba a la piscina. En los viernes, eso, ya salí. Piscina, y los guaguas de la escuela no sabían nadar. La mayor parte de gentes tenían la piscina, no sabían nadar. Entonces nos impusimos los profesores, porque la piscina es linda, pero peligrosa, ¿no? Entonces teníamos, cada vez que salíamos con los grados para acá, ¿no? Íbamos llevando unas 2 sogas, las amarrábamos y templábamos de un lado al otro, y por si acaso alguien se canse, todas esas cosas, se cogía ya en el agua, se cogía ya de la soga, y ahí nosotros les lanzábamos, les quitábamos. Así principiaron a tener las competencias de natación también. Qué bien. Dice, el 2 de noviembre, infaltable, con costales, brochas, escobas, rastrillos, a limpiar el cementerio. Así es. Lo más respetuoso de los humanos debe ser el templo del cementerio, los cementerios, porque ahí están todos las gentes que han hecho vida, que han sacrificado, y otros que se han aprovechado de las oportunidades, pero todas son gentes también, ¿no? Y han dejado dolor en los hogares, como quiera que sea, y es de un lugar que teníamos tenía como religión, ¿no? Para los finados, tener el cementerio limpio, sin que arreglado las lápidas, las tumbas. Y ahí me daba gusto irme a ver, ¿no? Cuando las noches que nos íbamos a velar, ahí nos encontrábamos los mejores amigos y nos pegábamos un traguito. Fui alumno de la década de los 80. El licenciado Francisco Vinuesa fue el que impulsó los paseos al Cerro Casitagua. Cosas de la vida, cosas de la juventud. En ese entonces nos preparábamos, ¿no? Porque
la gente de aquí ya quería salir, ¿no? Y la gente, cuando había paseo al cerro, no faltaba nadie. Y los plátanos que nosotros comprábamos para darles, faltaba. ¿Por qué? Porque los alumnos podían faltar a cualquier cosa, pero menos paseos ya, ¿no? Y era lindo. Y era lindo respirar, abrazarse con todos los alumnos, hacer bomba y decir viva Pomaski. Viva Pomaski. Se le van las lágrimas al licenciado. Nos dicen acá también, nos saludan exabanderadas de la institución, Diana Castellanos, hija de Martita Jaramillo. Han pasado varias generaciones, se han formado abogados, ingenieros, catedráticos, periodistas, mucha gente en esta escuela que les llena de cariño, que hoy hace poco nomás cumplió 115 años de vida institucional, y ojalá lleguen a cumplir muchos años más. Licenciado Francisco Vinuesa, le agradecemos a usted, a su familia, a su hijita, que nos pusimos en contacto para esta entrevista, que es del programa Anecdotario, que recoge las vivencias de personajes ilustres de nuestra querida parroquia que marcaron su historia. Le agradecemos, y las palabras finales del licenciado Francisco Vinuesa para Pomaski. Para Pomaski, todos mis respetos, todos mis recuerdos, porque Pomaski es una población que me robó el corazón. Había problemas, cierto, pero no problemas, solucionaba. Pero cuando decía, vamos a trabajar por tal obra, vamos. Me hice yo inclusive político, con los padres de familia, cuando habíamos las elecciones para el Consejo Provincial, todas esas, pero más para el Consejo Provincial, yo formaba el gran comité pro candidatura, y nos íbamos al Consejo a presentar el apoyo. ¿Por qué era el que hacía esto? Porque sencillamente esos eran los que iban a ganar, y uno se da cuenta como observador. Ganábamos y nos íbamos sacando pecho. Ahora sí, denos lo que nos ofreció. Eso sí. Y pues usted va a ver, ya hace una historia. Las aulas no son construidas todas en una sola época. En cada presidencia de prefectura es unas 2 aulas que nos daban, ¿no? Y bueno, ha pasado el tiempo, esas son, vaya a ver, un palacio de la educación que tiene Pomaski, y la escuela Esteño Libre. Me da gusto decir, y le pronuncio eso con corazón, porque la educación es esa. Los hombres son grandes cuando dan más importancia a la educación, cuando siembran mayor cultura. Eso es lo que he soñado, y eso es lo que tengo. Muchísimas gracias, le agradecemos al licenciado Francisco Vinuesa, como lo dijimos, a su familia. Gracias a Pomaski por seguir nuestra página, y desde luego, regresa Anecdotario con grandes personajes. Señoras y señores, que tengan una buena tarde en sus hogares. Hasta siempre.